Vamos este día con el noticiero El Sol de la Noticia. En esta parte siempre tenemos invitados muy especiales. Hoy hemos invitado a el ingeniero Hugo Arévalo. Él es parte de la red de vegetarianismo en Honduras. Dice mucha gente y como parte de la filosofía que muchos somos lo que comemos. Hablábamos hace algún momento del problema de la diabetes, solo para señalar una de las enfermedades que hay en Honduras y que está proliferando y que se ha disparado, pero eso es motivado por la situación de lo que comemos, de la forma como comemos. La gente se le altera la presión no por otra razón más que por lo que comemos. Y hemos hablado en otras ocasiones con don Hugo Arévalo, pero hoy lo he invitado porque vamos a profundizar también en otros temas como el yoga y otras formas de pensamiento filosófico que son importantes que las vayamos conociendo. Gusto saludarlos, un honor siempre tenerlo por acá. Siempre es un gusto. No, igual. Y es importante que cada vez tenemos auditorios diferentes, que podamos hablar un poco de esto de los beneficios de ser dedicarse a comer saludable, el ser vegetariano. ¿Qué trae como beneficio para la persona? Claro. Le reitero mi agradecimiento por estar. Gracias. Todo eso forma parte de lo que ahora en el mundo se llama la cultura verde. La cultura verde es una forma o una actitud ante la vida. La cultura verde es como comemos, como el tipo de ambiente que queremos en nuestra vida, la protección de los animalitos, por ejemplo. Ahora usted observa que con mucha frecuencia las personas ya tienen mascotas. Ese es algo típico de la era del acuario en la cual estamos. El respeto por el medio ambiente, comenzando por una acción tan sencilla como no tirar basura. Cuando usted va atrás de un bus del transporte urbano, tiene que ir, porque ahí van tirando basura por todos lados. Esa es cultura verde. Usted va comiéndose un churro, lo mete en la cartera o en su bolsa y cuando encuentra un basurero, ahí lo deposita. Esa es cultura verde. ¿Cómo alimentarnos mejor? O sea, nunca pensamos en nuestro cuerpo, sino que en nuestro paladar nada más. Sí. ¿No es cierto? Y el cuerpo está diseñado para alimentarse de una forma. Es una obra maestra el cuerpo. Luego lo que leemos, lo que vemos, nuestro lenguaje, cómo nos comunicamos con las personas, lo que le transmitimos. Si yo le transmito agresión, lo pongo mal a usted. Inmediatamente usted reacciona negativamente. Pero si yo le comparto una vibración positiva, usted cambia, usted se siente muy bien, con deseos de compartir. La cultura verde, por ejemplo, la tolerancia. La situación actual en el país y en muchos lugares del mundo están demandando tolerancia, el ser incluyente, el respeto. La tesis y la antítesis es otra posición de la era del Acuario. La antítesis no es oponerse, no es lo contrario. La antítesis, yo quiero escuchar tu versión del asunto. Y me interesa eso. En esto no coincidimos, pero tampoco te voy a agredir porque no coincidimos, sino que es interesante. Todo eso es parte de la cultura verde. Y en el aspecto de la alimentación que estamos promoviéndola, sí. Y acá hemos estado en el programa en otras ocasiones y muy bonito, la gente que nos ha visto afuera me lo ha comentado. No este sábado pasado mañana, sino que el siguiente sábado, 7 de diciembre, tenemos el primer festival de gastronomía vegetariana en San Pedro Sula. Es el quinto que hacemos en Honduras, pero los otros 4 han sido aquí en Tegucigalpa y Bahidián, que muy exitosos. De verdad llegan miles de gentes, hasta 28 puntos de venta de todo tipo de productos. Pero hemos crecido como red de vegetarianismo
y ya en San Pedro Sula hay muchos vegetarianos, pero estos festivales no van solo para los vegetarianos ya somos vegetarianos, Sí. van para el público, como cuando usted acostumbra a comer solo comida típica hondureña y de repente hay un festival de comida italiana, china, bueno, dice voy a ir a probar eso. Claro. Para eso son nuestros festivales, para que el público deguste nuestra comida. Entonces, no este sábado pasado mañana, sino que el siguiente sábado 7 de diciembre, para todos los televidentes que están en San Pedro Sula, tenemos el festival en Ágora. Ágora es el centro comercial que está en el primer piso del Hotel Hyatt. Sí. El Hotel Hyatt está en la avenida Circunvalación, a 2 cuadras del City Mall. Ahí está el cartel del propagandístico del evento. Vamos a tener muchas comidas, muchos productos. Va a ser un pequeño supermercado del vegetarianismo ese día, porque además de comida hay muchos productos que ya están envasados, que ya están elaborados para llevar a la casa y comer. Queremos ofrecerle al público de San Pedro Sula un bonito día. Comenzamos a las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde más o menos. Ahí en Ágora, repito, en el Hotel Hyatt. Ese es el propósito de este festival. Uno de los propósitos. El otro propósito es que la gente, tal y como lo comentamos en la comparecencia anterior, piensa que los vegetarianos comemos feo, ¿no? Solo verdura cocida y lechuga. Y todo lo que es verde, sí, el repollo, la coliflor. Por supuesto que lo comemos, lo consumimos, pero nosotros comemos pasta, comemos pizza, comemos hamburguesas, comemos hot dog. Los vegetarianos comemos delicioso. Siempre compartimos que cuando invitamos a nuestros amigos, familiares a comer, no les decimos que es vegetariano. Y lo comen bien, lo disfrutan. Pero si antes de eso les decimos que es vegetariano, ya van con una reacción reservada ante lo que van a comer. Estas son unas o sea que ustedes también en el caso del pincho, lo comen también. Claro. ¿Cómo hacemos el pincho? El pincho vegetariano, sí. Lo hacemos con seitán, el seitán o gluten, y queda delicioso. El gluten es la esencia del grano del trigo. En el centro del grano del trigo está el gluten, es la esencia proteínica del grano del trigo. Para preparar el gluten hay que eliminar lo que es el envoltorio que protege al gluten, de la semilla. Cuando compramos harina en el súper, en la pulpería, todo eso blanco es lo que envuelve el gluten en la semilla. Entonces el proceso del seitán o el gluten es eliminar todo eso blanco, que es como por así decirlo lo que no se necesita del grano, que ya en términos así un poquito más duros es la toxina. Entonces es un proceso de lavado, se hace una masa y luego se empieza a lavar, a amasar, y se va eliminando todo eso blanco hasta que quede el gluten, que es la esencia proteínica del trigo. Esa masa es lo que nosotros, es una de nuestras versiones de carne vegetal, porque también hay carne vegetal de soya, de garbanzos. Bueno, ahora no tiene idea usted de cuántos productos vegetales hacemos. Pero hay una cuestión, don Hugo Arevalo, y es que creemos que la dieta, o hay gente que puede estar confundiendo que la dieta es lo mismo que ser vegetariano. No, la vegetariano es una cultura de vida. Eso es una decisión de adoptar una forma de vida, evitando las carnes, las grasas. Las grasas un poco difícil porque para el paladar lo crudo no es tan agradable, pero sí la carne. Y el no consumo de carne tiene múltiples propósitos, no solo es para comer, es para irnos acostumbrando como seres humanos a respetar la vida en el planeta. Los animalitos sufren cuando los van a matar para que los seres humanos no los comamos. No criticamos el consumo de carne, yo comí carne una parte de mi vida, más o menos la mitad. Es parte de la cultura de la sociedad. No lo criticamos. El vegetarianismo es una alternativa, como usted bien dice, como un estilo de vida. Muy interesante. Comentaba antier, o ayer, mejor dicho, con una amiga que conocí ayer precisamente, que
al comienzo uno está agobiado, cuando deja de comer carne, puede estar agobiado porque se está desapegando de un hábito que está arraigado en uno y en la sociedad. Es un proceso hasta de dolor, ¿verdad? Dolor psíquico. Pero llega un momento en que usted ya no piensa en eso. Ya es parte de su vida, usted ve carne y no le interesa. Es una actitud muy bonita. El desapego es una energía que está vinculada con la voluntad. Si usted se desapega a la carne, después tiene la capacidad de desapegarse de cómo pensar, tiene capacidad de desapegarse de cómo sentir, a los que usted ya no necesita y lo tiene atrapado en la vida. A veces tenemos hábitos que nosotros decimos, esto ya no quiero, no es cierto. Pero no podemos, no tenemos la voluntad. Entonces, cuando uno activa la actitud del desapego, va mejorando su forma de vivir. Y ya usted no es esclavo de lo que el borbandeo de la sociedad influye en su vida, sino que usted maneja mejor. No es que siempre tenemos influencia, pero usted empieza a manejar mejor su vida. Ya usted gobierna su vida, no lo gobiernan a usted. Entonces el vegetarianismo despierta otras actitudes en su forma de ser. Ahora, esta cultura, me interesa esto de la cultura verde, porque no se circunscribe estrictamente al hecho de comer, sino de vivir, de estar pendiente de su entorno, que lo que ocurre no es necesariamente que se vuelven, que se alejan de las ciudades y se van a ir a vivir con ermitaños, no, sino es tratar de vivir en las grandes ciudades, en los grandes centros poblacionales, pero en armonía con la naturaleza. ¿Lo puedo entender así? Sí, claro. Con la naturaleza y con la vida, ¿verdad? Fíjense que estamos tratando de hacerle un planteamiento a la Secretaría de Educación. ¿Usted se acuerda cuando en nuestro tiempo llevábamos moral y cívica? Ah, correcto, sí. Todo eso desapareció. Ahora la currícula va más dirigida a cómo va a sobrevivir usted en la vida, prepararse para tener un medio de vivir, de generar ingresos y sobrevivir. Pero tenemos que retomar los aspectos del ser. Eso no lo va a aprender en matemáticas, ni en estudios sociales, ni en economía. Eso es cómo usted es, cómo siente, qué quiere, usted cómo va a satisfacer sus necesidades como ser humano. Entonces, queremos llevar a la Secretaría de Educación una propuesta, estamos trabajándola, para introducir ya desde el ciclo primario esos aspectos. Que el niño se le eduque, no, probablemente se está haciendo y estamos siendo injustos, pero incentivarlo de manera más decisiva que desde niño, porque el niño es una esponja. Y el niño lo que ve en el hogar no termina haciendo, porque dice así es la cosa, lo que ve en la escuela es lo que va viendo en la calle. Entonces, si podemos desde niños incentivar la cultura verde como cultura verde, va a haber un momento que ya no vamos a necesitar dentro de 100 años llamarle cultura verde, porque ya va a ser parte del diario vivir. La protección del medio ambiente, sobre todo la basura. Ya hay mucha cultura, por ejemplo, para evitar el plástico. Sí. ¿Verdad? Ya, yo soy uno de los que me he sumado a eso. Si no necesito una bolsa. ¿Una bolsa? No, prefiero andar. Si voy a la farmacia y me van a dar una bolsa para llevar el medicamento, como ejemplo, no, le digo, no me dé la bolsa. Evito ya que una bolsa entre al mundo. Pero me interesa esto de la parte educativa porque yo estudié en la escuela Monseñor Fiallos en Comayagüela y teníamos huertos escolares. Qué bonito. Nos enseñaban ahí a cómo, en la clase de ciencias naturales, nos explicaban cómo se desarrollaba la planta, pero nos permitían hacer arriates y ahí poner y hacer cultivos. No sé si ahora lo harán en los centros educativos, y lo más lamentable, don Hugo Arévalo, es que en las comunidades de tierra adentro no se estila esto. El hecho de tener huertos, y que eso debería ser un beneficio también para el alumnado una vez que logran desarrollar estos huertos. ¿Se acuerda que
era muy común entre los árboles frutales. Correcto. Siempre uno compraba en el súper fruta, pero siempre había en la casa la fruta del árbol que teníamos. Sí, por eso ahora emigra tanto nuestros compatriotas que viven en el área rural. Yo estuve en un tiempo trabajando en energía renovable y me tocaba ir mucho al campo. Estuve también con la ENE y con Copeco y me tocaba ir mucho a las selvas, o sea, donde ya no hay calle. El carro llegaba hasta cierto punto, yo tenía que ir hasta el río, tenía que ir hasta la montaña, donde teníamos las estaciones de medición de lluvia y de caudal del río. Y ahora cuesta encontrar varones jóvenes en los pueblos. Todos. La idiosincrasia ahora es en cuanto yo pueda me voy. Entonces, si no se van para los Estados Unidos, se vienen para las grandes ciudades. Sí, pero más Estados Unidos. Sí, más de Estados Unidos. O sea, es una cultura ya. Yo en cuanto pueda me voy. Entonces usted no encuentra ya lo que antes era tan común en el área rural, ya no lo encuentra. Entonces tenemos que revertir todo sí, esto. porque daba la impresión, bueno, antes ya uno empieza así como a contar la historia ya cuando va recorriendo los años y siempre añora lo pasado. Y yo recuerdo que en la aldea de donde era mi padre, una aldea pobre, pero los niños y los jóvenes disfrutaban de cada cosa de la naturaleza, la quebrada, el ir a la montaña, el ir al cerro, el ir a buscar frutas, perdón, que no necesariamente habían sido cultivadas, la guayaba o cualquier otra fruta que la encontraban en el campo, sí, la rústica. Entonces parece que eso también se ha perdido. Sí, disfrutar dónde nacimos, qué puedo aportar, esa cultura verde. Sí. No cambiar esa actitud de que todo me lo debe dar el gobierno, todo, que yo no puedo hacer nada. No. ¿Cómo puedo yo contribuir? ¿Cómo puedo hacer yo para que mi vida sea más feliz? Yo, sin depender del gobierno. No estoy diciendo que no nos tiene que dar educación, no estoy diciendo eso. Es que podemos hacer muchas cosas sin depender del gobierno. Muchas cosas podemos hacer sin depender del gobierno. Esa es cultura verde. Yo camino mucho por los bulevares y me encuentro a las personas que son encargadas de la limpieza, de andar barriendo. Mire, dejan nítido. Yo paso hoy es martes, ¿no? Están barriendo ahí, dejan nítido. El miércoles ya hay un basural. ¿Qué pensará esa persona que barre? Porque si barre ese día y deja limpito, podría otro día ir a otro lugar. Pero no, tiene que estar siempre ahí por el basural. También he encontrado algunos, pero son pocos, que están limpiando y dejan la calle y la ciudad limpia, pero tiran la basura al área verde. Ahí está toda ahí, basural horrible, ¿no? Esa es cultura verde. Mire, es que no tiene usted... Ahora, por ejemplo, la cultura de esto del senderismo, que ahora en algunos países, por ejemplo Costa Rica, para citar un ejemplo aquí en Centroamérica, la gente busca caminar por los senderos, por las montañas. Sí. Pero aquí en Honduras no es nuevo. Nosotros teníamos un grupo de amigos que todavía nos conservamos y íbamos a una iglesia en Comayagüela. Entonces salíamos, nos íbamos a pie hasta Santa Lucía, por ejemplo. O hasta el Picacho. O al Picacho. Era una... O a San Matías. Salíamos a las 2, 3 de la mañana de aquí de Comayagüela y a la orilla de la carretera y llegábamos allá, digamos, 5 o 6 de la mañana. Nos estábamos todo el día, aprovechábamos ahí de estar bañando, de disfrutar y ahí tipo 2, 3 de la tarde ya veníamos de regreso. Entonces ya cuando había caído el sol ya estábamos llegando de regreso a la ciudad. Pero no sé si por las cuestiones de seguridad en el país no se estila ahora, o no sé si lo estará haciendo algunas personas, pero muy mínimo ve uno este tipo de actividades. Pero se hace, nosotros practicamos senderismo, vamos a la Tigra,
Mire, en los alrededores de Tegucigalpa hay lugares lindos, cascadas. Nosotros vamos a la Tigran con jóvenes, los jóvenes sí lo hacen. Lo que pasa es que, como usted dice, no es tan popular, pero sí lo hacemos. Aquí en Zambrano, en las cercanías de Zambrano, hay una cascada lindísima, una zona de cascadas. Ahora está protegida por allá en Batallón. Sí. La gente lo había agarrado para allá, bueno, lo de siempre, sí, sí. Entonces el batallón tuvo que protegerlo. Pero hay lugares, a San Matías también, por todos los 4 puntos cardinales de Tegucigalpa, y no digamos de Honduras. Hay lugares donde hace senderismo. Cuando usted va al bosque, hay una desintoxicación natural del cuerpo. La atmósfera en las ciudades está contaminada, todas nuestras respiraciones, todo lo que generan los vehículos, las fábricas, generan una atmósfera ambiental. Entonces, cuando uno llega a la montaña, ahí existe lo que se llama el prana. El prana no es el aire. El aire es un vehículo del prana. El prana es una energía. Entonces, cuando uno va al bosque, la primera sensación es como de descanso, como de paz, porque el prana desintoxica. El tóxico que absorbemos, tanto físico como energético, genera muchas toxinas emocionales, muchas toxinas energéticas en el cuerpo. Entonces, en el bosque, en las playas, donde hay mucha brisa, que circula mucho el aire en las partes altas, son lugares ricos en prana. Por eso esa sensación tan agradable cuando uno va al senderismo, porque su actitud cambia. Recibe otro alimento usted, así como el vegetarianismo. Sí. Igual sucede con estos alimentos energéticos que están en los lugares que no están contaminados. Esa es otra de las virtudes de salir de la ciudad. Por otro lado, el reino vegetal es un reino, son seres, los árboles son seres, creemos que son palos. Quiero contarle algo que cuesta un poco aceptarlo. Cuando usted vaya a un bosque o vea un árbol, abrácelo. Es un intercambio de seres. En algún momento la vida en el planeta era el reino vegetal. No habían humanos ni animalitos. Sí. En otra época era acuático, estaba ahí el Curajua. Entonces son seres, usted abrácelo. El árbol es como un polo a tierra. Le ayuda a usted a descargar todo lo que le generan los pensamientos negativos, las emociones negativas. Le permite descargar eso. Es un vehículo para eso. Pues en una oportunidad fuimos a hacer un trabajo espiritual al Picacho, y parte del trabajo es abrazar los árboles, y una gota de savia me cayó en mi mano. Es una forma de cómo ellos se comunican con uno. Y yo me sentí tan bien, tan rico. Por supuesto, uno también debe transferirle al árbol, lo mejor no ir a descargar ira y no, lo mejor mío. Entonces, el reino vegetal tiene una función linda en el planeta. No solo es el aire, no solo es el medio ambiente, es vida. En la antigüedad existían los druidas y los celtas, ¿se acuerdan la historia? Sí, sí. En el norte de Europa. A ellos les llamaban los hombres árboles. De ahí viene la tradición del árbol de Navidad, que ya nos vamos acercando. Eso no es una tradición cristiana, es una tradición de esos pueblos. Que ellos tenían su propia espiritualidad, cómo vive la espiritualidad. Ellos le llamaban los hombres árboles. Ahí viene la tradición de Robin Hood. Robin Hood viene de ahí, de esa tradición celta y druida. Ellos tenían su ceremonia en la naturaleza. Stonehenge, en Inglaterra, Stonehenge, donde están las piedras, son, como decir, las iglesias de los druidas. Pero no eran iglesias, ¿no? Claro. Eran sus centros rituales ceremoniales. Todo con la naturaleza. Entonces el ser humano, usted dice muy bien que lo tocó, debe retomar eso. Como usted dice, no es necesario ir a vivir allá de forma ermitaña. Es empezar a convivir, tener plantas en nuestra casa. Y tenemos 1 metro cuadrado, ahí sembrar. Fíjate que ahora hay
Hay empresas que están cultivando orgánicos, o sea, no utilizan químicos para el abono ni para el insecticida, que si usted tiene 1 metro cuadrado en su casa, ahí le enseñan cómo hacer un huerto y usted ahí cultiva. Si tiene 2 metros, se lo enseña, incluso hasta para cubrirlo del insecto, ¿no? El otro día estuve aquí en un hotel que está como a unos 2 kilómetros, 3 kilómetros aquí de carretera Santa Lucía. Shanghái, creo, por ahí, Shangri-La, creo que se llama. Es un hotel hospital. Sí, y haciendo un recorrido, qué interesante, cerca de la capital, pero se vive en un ambiente diferente, están sembrando café orgánico, están evitando todo tipo de los cultivos que ellos hacen, algunos cultivos que hay, y cuando uno está ahí, pues La pasa bien. la pasa bien, se puede estar un buen rato ahí compartiendo en un ambiente muy natural. Y que, Impresiona, bueno, ¿no es cierto? Usted sí, sintió, claro. no es cierto que usted dijo, se olvidó Sí. de Y todo y en ese momento llega un momento que uno ya no se quiere venir porque está disfrutando, se siente tan bien, ¿verdad? Un clima agradable, un ambiente agradable, y son cuestiones que tienen que ver. Quiero que entremos un poquito nos vamos a retirar un poco de la cultura verde, pero el tema de los Rosacruces. Se habla tanto alrededor del Rosacruz. ¿Qué son los Rosacruces? son órdenes iniciáticas. Los Rosacruces, los gnósticos, la Red GFU, Gran Fraternidad Universal, los masones, son órdenes iniciáticas. ¿Qué es una orden iniciática? Es otro estilo de vida de vivir la espiritualidad. Las religiones tienen su papel, pero no toda la humanidad busca la espiritualidad a través de las religiones, es la ley de la vida, ¿verdad? Entonces la iniciación es la transmisión de lo que llamamos la verdad. O sea, la iniciación es cómo se gobierna el cosmos, el concepto de Dios, las leyes universales, el origen de la vida, hacia dónde vamos, cómo vamos a evolucionar. Todo desde el punto de vista científico y espiritual. En la era del Acuario, el signo de la era del Acuario son 2 olas. Eso quiere decir que en esta era, a partir de 1948, y ahora ya estamos bien, ya llegamos al primer grado de la era, la ciencia va a caminar a la par de la espiritualidad, pero en armonía, respetándose y complementándose. Hace poco los científicos, encontraron la molécula de Dios. ¿Usted se dio cuenta de eso? Así le llaman. Ajá. Llaman la molécula de Dios. O sea, el científico cada vez va penetrando más el origen. El primer gran descubrimiento fue el átomo. Y creíamos que el átomo era lo último, ya no había más. Y resulta que hay más. El átomo no es lo primero, hay más. Y esa molécula que descubrieron es la energía. La energía estaba difícil medirla, estaba difícil verla. Sentimos, pero ¿cómo mide usted un sentimiento? O sea, Sí. ¿usted mide una foto de un sentimiento? Es complicado. No hay. No hay Pero ninguna sentimos. manera así de sentir. Pero la verdad es que sentimos. Entonces, ¿cómo está formado un sentimiento? Entonces, los científicos llegaron traspasaron el átomo a través de lo que se llama la física cuántica. En las órdenes iniciáticas, la física cuántica es algo natural. Porque en esas 2 olitas de la era de la cual la ciencia es la parte de la espiritualidad, la ciencia todo lo necesita comprobar. Si usted no tiene la fórmula, no es aceptado. Ajá, ¿y el sentimiento? No, pero es que mire, no. Entonces la ciencia necesita comprobarlo todo. Pero la física cuántica es lo que es natural en la vida, en el cosmos. No necesariamente debe de comprobarlo porque existe. Entonces los científicos llegaron a la energía y le llamaron la molécula de Dios. Porque Dios es lo que no, como que no tiene explicación, ¿verdad? Cada quien tiene su concepto de Dios. Llegaron ahí. Entonces, mire qué interesante. Pero en su fraternidad,
porque ese es donde está de repente el conflicto de alguna gente. Dicen, es que los Rosacruces, los miembros de la fraternidad a la cual usted pertenece, los gnósticos no creen en Dios. No, claro que sí. Lo que pasa es que es otra visión de lo que es Dios. El sábado antepasado conocí una atea. Ella me dijo, yo me defino como atea, pero no es una mala persona, es una mujer brillante, culta. Y en nuestras redes sociales del vegetarianismo, tenemos redes sociales y de la iniciación también, de la RGFU, a veces aparecen personas que usted sabe que ahora en el Facebook usted pone que es usted ingeniero, Sí. Me dedico a cultivar, entonces puso ateo. A mí eso me interesa mucho. El ateo no es que no cree en Dios, es que tiene una visión diferente. Entonces, aquí viene la controversia, que todo debe de ser como se interpreta la Biblia, como se interpreta, no como realmente se constituyó la Biblia, es como la interpretamos. ¿Cómo interpretamos el Bhagavad Gita? ¿Cómo interpretamos el Tao Te Ching? Que son las Biblias de las otras culturas orientales, hinduistas, chinas. Todos tenemos una visión de la espiritualidad, pero lo que crea el conflicto es la exclusión. No, como yo pienso y me han dicho y varios lo creo, así es, lo demás no es cierto. Ese es el conflicto con las órdenes iniciáticas. Sí creen en Dios, pero bajo otra visión. Por ejemplo, uno de nuestros maestros, los gurús que andan con pelos largos, vestidura blanca, hace poco tuvimos una gurú, no la traje al programa porque tenía una agenda, solo vino una semana, y tenía una agenda terrible. Los gurús promueven eso, son parte de otro esquema de vida. ¿Y cómo alcanzan esos niveles? ¿Ustedes van viviendo por niveles dentro de lo que la conciencia? La conciencia lo define. Mire, todo lo que hacemos en la vida es para elevar la conciencia. La humanidad evoluciona no por el celular es una vía, ayuda. Sí. La televisión ayuda, la ropa, la comida. Pero lo que hace que la humanidad evolucione es la conciencia. Eso es lo que trabajan las órdenes iniciáticas. Eso es espiritualidad. Espiritualidad no solo es estar leyendo textos sagrados, no solo eso. O haciendo rituales. Sí, haciendo rituales, es parte. Pero estos gurús nos enseñan que a Dios se le ha temido, porque si usted se porta mal lo vamos a castigar, lo va a castigar Dios. A Dios se le ha adorado, Dios, pero a Dios no se le ha estudiado. ¿Cómo hizo usted para graduarse? En la escuela, tuvo que estudiar. Sí. Entonces, ¿cómo se va a graduar de la vida si no la estudia? Entonces, la forma como nos han creado espiritualmente es bien limitada. Entonces, las órdenes iniciáticas estudian la vida, los principios cósmicos, porque la Tierra no es una isla. Todo lo que nosotros somos ya existe en otros planetas, en otras galaxias, en otras constelaciones. Igual, pero hay unas que van más evolucionadas que nosotros. Pero las leyes que gobiernan el cosmos son las mismas para todos los seres humanos, solo que algunos más evolucionados que otros. Eso es lo que estudiamos en las órdenes iniciáticas. Entonces el concepto de Dios cambia. En el caso de su fraternidad, en la fraternidad Universal, universal, sí. Es la fraternidad universal Para la cultura humana. para la cultura humana. Gran fraternidad para la cultura humana. Si alguien quiere pertenecer, hay algunos requisitos. ¿Cuál es el mecanismo para accesarlos a ustedes y poder, si es su decisión personal, ¿verdad? Así Claro. como la gente puede creer en Dios, hay alguien que puede decir, no, yo voy a adorar al diablo, y está dentro del derecho humano. Claro. No hay, alguien no tiene que perseguirlo por esa condición. En el caso de los Rosacruces se decía, no, es que los Rosacruces son gente muy vinculada al diablo. Pero es falso totalmente. Es totalmente falso. Hablan de la magia negra y de la tal magia blanca, no. Yo solo claro, primero que usted lo ha escuchado, también del criterio de alguna gente que tal vez no conoce la interioridad de lo que ustedes practican y se atreven a hacer juzgar, juicio. ¿verdad? Sí, Juzgar. a hacer juicio. Correcto. Usted ha oído hablar del yin yang, que es un símbolo que representa
una ley cósmica que es la ley de dualidad. El hombre y la mujer, el día y la noche. Es un círculo y allá adentro hay una espiral. Una parte blanca, la otra parte oscura. Y tiene un ojito. Hay un punto blanco en lo negro y sí. hay un punto negro en lo blanco. Correcto. Sí. El yin yang es una forma de representar esta ley cósmica de la ley de la dualidad. Y en algún momento se convierte en la ley de los opuestos. Lo que le decía, el hombre y la mujer, el día y la noche, el frío y el calor, la luz y la oscuridad, todo es dual en el universo y en la tierra. Entonces, el bien y el mal forman parte de la vida, pero las palabras son las que nos afectan, porque nos han enseñado que el mal es malo, su origen es malo y todo es malo, y en realidad el mal es la polaridad negativa, pero en términos de energía, no de bueno o malo. Eso es lo que la humanidad tiene que ir desapegándose, esos conceptos que nos han transmitido de que usted o es bueno o es malo, o está con Dios o está con el diablo. Por ejemplo, el origen real de Satanás no es lo que creemos. Sat, la raíz Sat es sánscrita, lenguas madres. Esas lenguas no fueron creadas en la tierra, fueron transmitidas a los seres humanos. Porque tres letras generan una vibración, como los mudras. Si yo le hago así, ¿cómo se siente usted? Señalado. Sí, señalado, confrontado. Es un mudra, el mudra, esto es un mudra, no es, ninguna religión lo creó, es un principio cósmico. Entonces, cuando fuimos diseñados para eso, cuando hacemos esto, inmediatamente se genera una actitud espiritual. Ahí está el yin y el yang, ¿eh? Correcto. Ese es el yin y el yang. Entonces, lo blanco es la polaridad positiva, como energía, no bueno o malo. Y lo oscuro es la polaridad negativa como energía, no bueno o malo. Para que lo entendamos. Lo blanco puede ser la mujer y lo negro el hombre, pero no bueno o malo. Es una polaridad, somos dos manifestaciones de la vida. Más que interpretarlo entre lo bueno y lo malo es cuestiones de energía, nada de más. energía. Como una batería de un carro que tiene el polo se identifica al negro el polo negativo y en rojo el polo positivo, pero para poder generar energía tienen que estar conectados. Así es, correcto. O sea, no es bueno o malo. No es bueno o malo, sino que necesitan estar conectados para producir algo. Sí, porque la polaridad genera algo. Entonces, así es el bien y el mal que nos han transmitido, no es bueno o malo. Entonces, Satanás es Sat, ¿sabe qué significa Sat? En la lengua sánscrita, divino. Si usted va a Oriente y estudia el sánscrito, Sat es divino. Como decir hola es un saludo de encuentro. Imagínense. Pero Satanás, ¿verdad? Que es lo malo, no. Sat, an, as. Es la cultura del origen de las palabras. Es maravillosa, pero en las lenguas madres, ¿no? Ya las lenguas nuevas, que es el inglés, el español, son lenguas creadas por el hombre, pero las madres son las que fueron diseñadas para interpretar lo que es la tradición, lo que es... Entonces, ¿qué concepto tienen ustedes, por ejemplo, cuando se habla de Satanás? Es la energía yin, de ahí del yin y el yang. Es una manifestación de la polaridad de la vida, pero no de malo. Pero claro, bueno, se hizo el planteamiento del diablo y ahí vino como... Suena un poquito feo, pero como la deformación. No debemos de pensar en el diablo, debemos de pensar en que existe una polaridad negativa. Claro que hay seres que esa polaridad negativa la polarizan y hacen el mal. O sea, se comportan en contra de los principios de la vida, ¿verdad? Sí. Claro que existe eso. Existen planos en el universo donde la gente se gobierna con esa energía, pero lo más difícil. Pero la mayor parte de la vida está gobernada por la otra energía. Entonces, el ángel caído no fue que se perdió, que se dedicó a lo malo, no.
es el que vino a dar un mensaje. Eso está como que usted ya tenga un doctorado y lo manden a trabajar a escuela primaria. No, pero yo soy doctor, a mí mándenme a los grandes foros. No, tiene que ir a trabajar con los niños. Vaya y enséñale usted toda su sabiduría al niño, lo que estábamos hablando de la cultura verde. Claro. Ese es el ángel caído. O sea, son seres superiores, muy evolucionados, que les toca trabajar con nosotros, los seres humanos que estamos en un plano todavía de evolución muy bueno. O sea, ustedes no lo visualizan a Satanás como algo negativo. No, como una energía polarizada. Polarizada. Que no es una persona. Satanás no es una persona. Dios no es una persona. De acuerdo a la tradición, Dios es un conjunto de leyes. Es como cómo se gobierna la vida. Usted sabe que si ley de causa y efecto, que no es castigo, el karma no es castigo, el karma es acción. Yo hago algo y eso tiene una reacción buena o una reacción que debo de superarla. Fíjese que hasta eso, el concepto del defecto, cuando usted, esos son sus defectos, es como que yo soy mal, tengo cosas malas. No, el defecto en términos de la tradición es el reto, un reto. El defecto es, esto lo tengo que superar. O sea, soy así porque tengo que perfeccionarme. Si fuera perfecto, no estaría aquí. Claro. ¿Para qué voy a estar aquí? ¿Pero ustedes son una religión? No somos religión. Somos una orden iniciática. Las religiones salieron de las órdenes iniciáticas, de ahí salieron. O sea que las órdenes iniciáticas son como una preparación para buscar los altos niveles de espiritualidad. De la conciencia. Las órdenes son vías, vehículos, digamos que son las universidades de la espiritualidad. Correcto. Que ya en una universidad usted no puede ir ya tan cerrado. O sea, hoy se diseña así esta viga, dentro de 10 años esta viga ya no es así, es así, ¿ves? ¿No es cierto? La va cambiando. Va evolucionando. Entonces las órdenes iniciáticas son las universidades de la espiritualidad. Ahí usted va a aprender las leyes cósmicas. Lo que nosotros llamamos espiritualidad es cómo funciona el universo, pero de forma natural, nada forzado, nada mal pensado, nada como yo lo interpreto. No. La ley de causa y efecto es que si yo hago algo hay una reacción. Si esa reacción me gusta, qué bien. Si no me gusta, la mejoro, la trabajo, es mi reto, es mi defecto. Mi defecto es más bien, fíjese que en la tradición, porque las órdenes trabajan en la tradición iniciática, los defectos es lo mejor que tiene uno, porque trabajándoles como uno evoluciona. Ya llegamos ahí. Entonces, lo que llamamos de forma deformada, valga la redundancia, como defecto, más bien eso es lo que yo tengo que trabajar. Eso es como decir, yo estoy en primaria y quiero ir a secundaria. La secundaria es mi defecto porque estoy en primaria, pero no es que no lo puedo lograr. Entonces, todo ese esquema de cómo ver la vida, ver qué es Dios, qué es la espiritualidad, eso es lo que se trabaja en las órdenes iniciáticas. Y créanme que hay una gran liberación, porque uno se desapega al concepto de que todo es castigo, sí, que debo estar ahí adorando. No, la vida cósmica no quiere eso, quiere que usted sea libre. Fíjese que en la era de la cual la libertad es una actitud que va a ser muy fuerte. Ve ahora a los jóvenes ahora tienen su propia forma de ser. Sí. No andan, no es como nosotros, que todos éramos temerosos de todo, o sea... Había todo un reglamento de legalidad en la relación dentro de los hogares. Sí, y que voy a sacar un préstamo y me da miedo, sí. ¿Cómo lo voy a pagar? Mejor no. No, los jóvenes ahora... Porque es la actitud de la era de la cual es la libertad. Y volvamos al ateo. Sí. ¿Se acuerda que estamos hablando del ateo? Claro. El ateo no es que no cree en Dios. Es que no cree como casi toda la sociedad cree. El ateo vive la vida sin miedo, o sea, y sin esquemas prefabricados. No, vive la vida. ¿Usted se considera ateo? Desde el punto de vista del concepto que está general, aquí en la sociedad hondureña. Soy un ateo porque no creo igual que muchos. O sea, yo creo en la vida, creo en el cosmos, creo en las leyes cósmicas. Los humanos nos circunscribimos a las leyes que nosotros hemos creado. O sea, ¿usted no cree en el Dios que se predica en las iglesias, del que está en la Biblia, de los que podemos
escuchar de manera frecuente. Fíjese que yo estudié en la escuela Uruguay, la primaria, así como Sí, usted sí, en la Monseñor. en la Monseñor. El Uruguay estaba en Tegucigalpa. En aquel tiempo las escuelas públicas los maestros eran respetados. Sí. Mi profesor era casi mi papá, de 8 a 4. Sí. Luego, en la secundaria, mis papás hicieron un gran esfuerzo y me pusieron en un colegio católico. Y a mí me encantó la religión, me encantó. Yo quería todos los días nos llevaban a misa y quería yo ser acólito, esos que andan ahí vestidos. Pero hay un momento que dije, necesito algo más, necesito, no sé, esto ya me limita. Preguntándome ustedes que soy ateo. No, nuestras órdenes, nosotros estudiamos la Biblia, pero la estudiamos. La Biblia es un tratado esotérico, hay muchos símbolos. ¿Y cuáles son esos conceptos, por ejemplo? La diferencia entre el agnóstico, el esoterismo, ¿cómo podemos, qué debemos de entender de eso cuando se dice soy esotérico? Las órdenes estudian el esoterismo y estudian el simbolismo, todas. Igual que las religiones estudian la Biblia o su texto sagrado. Todas las órdenes estudian los libros sagrados. Pero el esoterismo es la forma como la vida le transmite al ser humano qué es la verdad, lo que llamamos la verdad, de dónde venimos, a dónde vamos, cómo se gobierna el universo. Esa es lo que los seres humanos llamamos la verdad, y en lo que estas órdenes llamamos lo que es. Lo que es lo que es. Mire, ahí no, usted no tiene que pensar. Él es, o sea, el sol es. No es que, mire, yo creo, yo interpreto que el sol a veces echa fuego, echa luz. No, el sol es. Usted es una realidad. En el cosmos lo que es la verdad, lo que llamamos el ser humano la verdad. Entonces, en el cosmos todo es natural, pero los seres humanos eso natural lo complicamos porque le metemos conceptos y alguien que inventó algo y así es, ¿verdad? Entonces, eso es lo que en las órdenes iniciáticas tratamos de disipar. Estudiamos lo que es. No significa que somos perfectos, porque cuando usted va aprendiendo eso, le cuesta perfeccionarse. Entonces, sí estudiamos los textos sagrados, pero tratamos de interpretar el mensaje que quieren dar. Entonces, si nos podemos hablar de esos años perdidos del Maestro Jesús, nosotros llamamos un maestro Sí. de iniciación. Él no fundó ninguna iglesia, él pertenecía a una orden. En aquel tiempo se llamaban los esenios. ¿Ha oído hablar usted de los esenios? Ahí fue formado él. Entonces, esos años que dicen que perdidos, no fueron perdidos. Él anduvo en las universidades espirituales, en las órdenes. Anduvo, mire, si usted va a la India, allá, pero con otro nombre. Allá hablan del Maestro Jesús, pero con otro nombre. Muy interesante y muy respetado. Entonces, eso es lo que viene a ser el esoterismo y el simbolismo. La verdad que nunca va a poder destruir el hombre. Quemaron la biblioteca de Alejandría, pero la tradición siguió, no se perdió, siguió. Eso se transmite, la había oído. La maestría se va transmitiendo. Copán, no debemos de llamarle Copán ruinas. Ese es un centro telúrico magnético. Esas piedras que ven ahí, que se llaman piedras esculpidas, ahí hay un esoterismo y un simbolismo increíble. Ahí están las leyes cósmicas. Ahí están, todas las leyes están. Ellos eran grandes iniciados. Copán fue un centro en su momento, como decir una meca. Llegaban sabios de la espiritualidad, astrónomos, científicos, grandes maestros, sacerdotes, pero no de cura, sino que el sacerdote es el manejo de la maestría, de las leyes de la naturaleza. Y ahí habían grandes eventos, ahí hay símbolos de que habían eventos. Entonces no debemos de llamarle ruinas. Yo cada vez que voy, me encontré un ministro, un evento de yoga que tuvimos ahí, un evento de yoga bien bonito en Copán, el Día Mundial del Yoga. Y estaba un ministro y le dije, no le digamos Copán ruinas, porque en la clausura, mire Copán ruinas, no, digámosle Copán. Copán en la tradición maya significa puente. Eso es como Sat-As en Satanás. Copán significa puente. ¿Puente entre qué? Entre lo humano y lo espiritual.
entre la ciencia y la espiritualidad, entre el ser y la vida. El puente es lo que me vincula, no es un puente sobre el río, Sí. sino que es algo que vincula. Entonces, todo eso es el esoterismo, todo eso es el simbolismo. En una cosita así, en el yin yang, que estuvimos viendo en la pantalla, ahí no solo es ahí está nuevamente, no solo es la energía positiva y negativa, eso representa muchas cosas. Por ejemplo, usted sabe que nosotros como hombres tenemos 90% de hormonas masculinas y 10% de hormonas femeninas. Ese es el puntito negro, una de las tantas interpretaciones. Ese es el puntito negro y el puntito blanco, que la mujer tiene 90% de hormonas femeninas y 10% de hormonas femeninas, pero esas hormonas no son físicas. Significa también que nosotros tenemos, los varones, naturaleza femenina, como energía, no como sexualidad, ¿no? Y lo mismo las damas. Entonces, el símbolo encierra una sabiduría increíble. Y eso jamás el hombre lo va a poder destruir, jamás, nunca. Entonces ahí viene la intolerancia, ¿no? Cuando nuestra cultura es la verdadera y no aceptamos la otra, no, si todas las culturas vamos a hacer, o sea, todos los caminos conducen a Roma. Entonces la espiritualidad, todas las órdenes, todas las religiones, todas las formas de espiritualidad van a lo mismo, a que la conciencia se despierte y se eleve. Esa es la era del Acuario, don Javier, esa es la era del Acuario en que estamos. Mira, va a haber una liberación de información. Cuando yo empecé en mi orden, eso todo era oculto. Nosotros estudiamos estas cosas en recintos ahí cerrados porque si usted hablaba de esto allá afuera era del diablo. Oh, sí, decir que era Rosacruz, entonces ya Sí, eso lo limitaba de la relación con los demás. Sí, practicaba lo miraban bien mal a uno, o sea, ese es un raro, ¿ah? Ese es masón, ese es un raro. No, ahora ya no. Entonces, todo eso que nosotros estudiamos de forma casi oculta, porque teníamos que protegerlo, ahora está en Internet. Todo está en Internet. Y ya no es motivo de que la gente lo rechace, sino que hay está planteado ahí en ese sentido. Estamos en la recta final. Está este evento que tiene en San Pedro Sula, precisamente, la red de vegetarianismo en Honduras. Sí, dentro de 2 sábados. Sí. Ahí está el anuncio publicitario. A todos los sanpedranos que están viendo este programa y que les agradecemos su audiencia, no este sábado, sino que el siguiente, el sábado 7 de diciembre, en Ágora, en el primer piso del Hotel Hyatt Plaza, que está en la avenida Circunvalación, a 200 metros del City Mall. Ahí vamos a tener el primer festival de gastronomía vegetariana en San Pedro Sula y el quinto en Honduras. Lléguense con su familia, lleven dinero para comprar porque va a ser, además de vender comida, vamos a vender muchos productos para llevar a la casa, muy, muy buenos, una comida deliciosa, esos productos deliciosos, alternativas saludables. Vaya a curiosear, el evento no es solo para los vegetarianos, más bien es para el público. Y más que dietético, porque la gente entiende que ser Correcto. vegetariano es como que mete a una dieta. Sí, ¿no? No, esta es una forma de vida. De comer, ahí va a encontrar de todo equivalente a la carne. Sí. Va a disfrutar, va a pasar, es un lugar muy bonito, muy, muy fino y accesible a todo el mundo, todo hay estacionamiento. Los invitamos y le agradezco a usted mucho el espacio para darnos la oportunidad de publicitar. No, estamos a la orden, somos un medio de comunicación abierto a actividades de esta naturaleza y a las diferentes formas de pensar, porque yo creo que entre más tolerantes seamos, ¿verdad? Entonces hay más paz en la sociedad. A mí me sorprende que por un partido de fútbol, Nos mataron. ¿verdad? Tenemos que matarnos por un partido de político, por una forma de pensar política, que un religioso se pare en un púlpito y lo que destila es odio contra otro, ¿verdad? Que hay que perseguirlo y que hay que si está bien que alguien lo golpearon. Escuchaba al cardenal esta semana refiriéndose a una situación en Colombia y decía, no, está bueno, porque ahí estaban unos haciendo relajo y llegaron y les dieron con unos bastones. Y esos bastones son de electricidad que pueden matar al ser humano. Porque piensa diferente el que Sí, está protestando. entonces, pero que él, ya no aguanta. él es un hombre que uno presume debe ser el equilibrio, pero no, entonces él forma parte
de los que hay que agredir a los demás, Claro. porque no piensan igual. Y usted vio cuando termina el partido, los jugadores se van a saludar, los Sí. jugadores de los dos equipos. Se abrazan, Se y son abrazan, amigos, incluso a veces algunos son amigos. Usted sabe que hay Sí. jugadores del Olimpia que son amigos del son Motagua. amigos del Motagua y se llevan bien. Y se llevan bien y saben que alguien va a ganar y alguien va a perder. Y cuando yo pierdo, voy a saludar al ganador, como los entrenadores, que le van a dar la mano al entrenador que ganó o al que perdió. Y allá afuera nos estamos matando. Y entonces también ocurre en el tema espiritual, ¿verdad? En el tema religioso, que queremos imponer nuestro Dios a los demás, a nuestro criterio, a nuestra forma de pensar, y que, como usted lo decía, son interpretaciones que se hacen. Sí. Porque si vamos a una iglesia, un pastor puede tener una interpretación de un texto bíblico de una manera y otro lo tiene de otra manera. Otra, sí. Y en la congregación puede encontrar a personas que tengan diversas opiniones con respecto a eso, pero yo creo que lo más importante es que tenemos que tener niveles de tolerancia, de aceptarnos Y de inclusión. y de inclusión. Somos seres humanos todos. Claro. Y de no cuestionar a otro porque piensa o actúa diferente a nosotros. Entonces podemos buscar la convivencia pacífica. Cada quien debe tener su espacio en la vida. Claro. Y nosotros respetarlo. Y de vez en cuando ir ahí. Yo voy a las otras órdenes, las visito y me encanta. Yo voy a los gnósticos, yo también estoy en la masonería, voy a los Rosacruces cuando me invitan, voy a la iglesia cuando me invitan, me encanta. O sea, voy a una boda, voy a un bautizo, me encanta. Es gente No, linda. y algo que me llama la atención de ustedes, don Hugo Arevalo, es que no ataca al que come carne, pues sí, es su Así gusto. es. Ahora, si quiere probar un nuevo estilo de vida, entonces véngase y aquí le explican de qué es lo que se puede hacer. Y con cultura, Claro. sin temor a que me voy a desnutrir, que me voy a dar una anemia, porque ese es el otro, Claro. la otra máscara negativa del vegetarianismo, que los vegetarianismos, como no consume carne, nutricionalmente tiene deficiencias. No es así. Muchas gracias nuevamente. A usted. Que Ha le sido un agradezco a gusto. usted por la oportunidad, a ustedes gracias también por la sintonía. Que Dios les bendiga, continúen con la programación de Canal 36. Ha sido grato poder estar y compartir este tipo de temas que no deben de causar polémica, sino de tener la mente abierta para escuchar diferentes opiniones. Hasta la próxima.